Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a realizar un abordaje virtual de nuestras clases teóricas, considerando el estado actual y el estado de contingencia en el que nos encontramos. Así que vamos a hacer algo nuevo en el día de hoy. Vamos a mirar nuestra clase de forma virtual, es decir, este sería el contenido que tendríamos que estar desarrollando en el día de hoy, en nuestra clase de 12 del mediodía. Vamos a hacer entonces este video de aproximadamente 20-30 minutos, inicialmente haciendo una aproximación a lo que es el contenido de estas macromoléculas, para luego de observar este video poder resolver el taller de afianzamiento conceptual y teórico que también les hice llegar a sus respectivos correos. Entonces, esperemos que nos vaya bien en esta experiencia. Vamos entonces a iniciar con nuestro tercer grupo de macromoléculas, particularmente proteínas y en un espacio muy especial, enzimas. Entonces, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a hablar un poco sobre, recordar un poco más bien sobre lo que son las macromoléculas. Son sustancias químicas que poseen una elevada masa molecular, constituidas por la repetición de algún tipo de subunidad estructural. Obviamente estas subunidades estructurales o estos pequeños bloquecitos que forman eventualmente a la macromolécula cambian de nombre dependiendo obviamente de la macromolécula, ya lo hemos visto anteriormente. Pueden hacer una unión lineal o ramificada y lo hacen a través de un proceso conocido con el nombre de polimerización. Ya ustedes también lo han visto anteriormente. En palabras un poco más sencillas, una macromolécula es entonces un compuesto mucho más grande construido por la unión de otros más pequeños, que son muy similares a estos pequeños bloquecitos o a estos pequeños Lego que sirven para construir estructuras mucho más grandes. Ya hemos abordado carbohidratos y lípidos. En el día de hoy vamos a abordar proteínas y posteriormente abordaremos lo que son ácidos nucleicos. En este caso, lo que vamos a ver en el día de hoy, que son las proteínas, van a estar constituidas por un tipo de subunidad muy especial conocidos con el nombre de aminoácidos. Las proteínas, como vamos a ver a lo largo de nuestra clase, es el grupo de macromoléculas más diverso de todos, con una gran cantidad de funciones completamente diferentes que incluyen el transporte, la estructura, el movimiento e incluso la catálisis o la participación en reacciones químicas. Demos entonces inicio a nuestro tema de proteínas, hablando de cómo son constituidas por cadenas lineales de aminoácidos y cómo cada célula contiene miles de diferentes proteínas con diferentes funciones. Quiero que le damos especial atención a la estructura de esta proteína tridimensional que ustedes observan aquí. Es una estructura muy diferente a lo que estamos acostumbrados anteriormente en carbohidratos y en lípidos, que suelen ser un poquito más planos. En este caso, este tipo de macromoléculas exhibe una gran cantidad de estructuras tridimensionales muy interesantes que vamos a aprender a cómo se construyen dentro de la célula. Entonces, presten mucha atención a esta estructura tridimensional porque vamos a ver cómo se va formando a partir de estructuras mucho más sencillas. Como son tan variadas sus funciones, estas tienden a completar un rango bastante amplio de moléculas. Las proteínas pueden ser componentes estructurales de células y tejidos, como por ejemplo el colágeno que forma la piel o que forma el cabello y otro tipo de órganos. Actúan en el transporte y almacenamiento de moléculas, como por ejemplo oxígeno en el caso de la hemoglobina, que también es una proteína, nutrientes. Proporcionan defensas, algunos anticuerpos o los anticuerpos son proteínas básicamente. Las enzimas, que van a tener un capítulo especial en nuestro desarrollo teórico, también son catalizadores de reacciones químicas y por supuesto están encargados de transmitir información. Algunas hormonas tienen funciones o tienen características proteicas. Por lo que, como les adelanté al inicio de la clase, este grupo de macromoléculas son las más variadas de todas, funcional y estructuralmente. Están formados por polímeros de 21 aminoácidos, es decir, estas pequeñas subunidades que forman a la proteína son principalmente 21, cada una de ellas formada por carbono, hidrógeno, oxígeno e incluso nitrógeno. La estructura química de cada aminoácido es la que ustedes observan en la parte central de la diapositiva. Consta principalmente de un carbono central o carbono quiral que va a tener cada uno de sus enlaces, 4 por lo que ustedes saben,
establecido con un grupo funcional diferente. Por ejemplo, a la izquierda está estableciéndolo con un nitrógeno, a la derecha con un grupo carboxilo que ustedes ya conocen, hacia abajo con un grupo de hidrógenos o con un hidrógeno y hacia arriba con lo que conoceremos como la cadena lateral o estructura R. Se me olvidaba decirles que en realidad no es con un nitrógeno, en este caso a la izquierda, sino con un grupo conocido como grupo amino. De ahí el nombre, aminoácido. La porción amino está unida a una porción ácida, que en este caso es la formada por el grupo carboxilo. Entonces, reiterando, la estructura del aminoácido tiene un carbono central, carbono alfa o carbono quiral, 4 enlaces, cada uno con un grupo funcional diferente, hacia la izquierda con un grupo amino NH2, hacia la derecha con un grupo carboxilo que ya conocen por los lípidos, hacia abajo con un grupo hidrógeno o con un átomo de hidrógeno y hacia arriba con lo que conoceremos como un grupo R o cadena lateral. Esta estructura R o cadena lateral es de hecho la parte más importante del aminoácido y la única que va a variar o que va a cambiar entre un aminoácido y otro. Esta parte que ustedes observan aquí abajo, diferente de la R, permanece inalterada, es igual a lo largo de los 21 aminoácidos, solo cambia R. Y es principalmente ella, la cadena lateral o R, la que determina las propiedades ácidas, básicas, hidrófilas, hidrófobas y por ende la función de la proteína. Hagamos un pequeño ejercicio y recordemos también un poco de los conceptos anteriores. Considerando la estructura química que acaban de ver, ¿tendrán los aminoácidos características isoméricas? ¿Qué es un isómero? ¿Qué propiedad óptica está involucrada en la formación de los isómeros? ¿Cuántas y cuáles son las denominaciones dadas a los isómeros? Traten por un momento de recordar y de traer a su mente las respuestas a estas preguntas. Bien. Efectivamente, los isómeros son moléculas que están formadas principalmente por el mismo grupo de átomos, es decir, tienen una misma fórmula química, un mismo grupo de átomos estableciéndolos, pero su estructura tridimensional o espacial es completamente diferente. Son imágenes especulares el uno del otro y siempre les he dicho que es como si nosotros tomáramos un espejo imaginario, lo colocáramos enfrente de esa estructura y fingiéramos o de alguna manera imagináramos cómo sería su reflejo sobre el espejo imaginario. El reflejo o la imagen especular en este caso vendría siendo su respectivo isómero, es decir, la posición de sus átomos a nivel espacial sería completamente diferente. Al igual que los carbohidratos, los aminoácidos también poseen esta característica, principalmente basada en la reflexión de la luz. Por lo tanto, vamos a encontrar isómeros D e isómeros L, dextro y leo. Pero en el caso del aminoácido, basándonos en la posición del grupo amino. Si el grupo amino está a la derecha, será un D isómero y si está a la izquierda, será un L isómero. Recuerden que estas son imágenes no superponibles, por lo tanto son imágenes especulares y yo siempre les he pedido que si se les olvida por un momento el concepto de isómero, recuerden también a la mano derecha y a la mano izquierda que son un ejemplo de imágenes especulares. Con base en lo anterior, entonces, hagamos este pequeño ejercicio. Les presento a la L-alanina. Obviamente será L debido a la posición del grupo amino. Quiero que repasemos adicionalmente su estructura química, el carbono central, el grupo carboxilo, el grupo amino, el hidrógeno y por supuesto esto que está en color rojo que es un CH3 vendría siendo la cadena lateral o R. ¿Cómo se produce entonces la D-alanina? Fijamos que colocamos un espejo en esta parte de aquí, fijamos también o imaginemos el reflejo de esta estructura en ese espejo y obviamente obtendremos un movimiento de los átomos como aparece a la derecha. El grupo amino cambia de posición, mientras que los demás permanecen relativamente iguales, este cambia un poco su inclinación y se forma entonces la D-alanina. Las cadenas laterales, como vimos en el ejemplo anterior, son los únicos que cambian dentro de la estructura
de un aminoácido y el otro, entre un aminoácido y el otro. Por ejemplo, miren este que es el ácido glutámico y este que es el ácido aspartico. La estructura básica en donde vamos a encontrar carbono, carboxilos y aminos permanece igual para ambos, pero lo único que cambia entre el uno y el otro es su cadena lateral. Como las cadenas laterales son tan variadas y cambian tanto, son ellas las que van a establecer diferentes clasificaciones para los aminoácidos. Dependiendo de qué tipo de cadena lateral y sus características tengan, los aminoácidos pueden ser hidrofílicos o polares, hidrofóbicos o apolares y funcionales con azufre. Los hidrofílicos son aquellos que contienen en su estructura o cadena lateral oxígeno y, como veremos más adelante, una carga positiva o negativa. Los que son hidrofóbicos o apolares carecen de oxígeno y en su lugar poseen muchos carbonos e hidrógenos o una gran cantidad de anillos que, como ustedes saben, están hechos de carbonos e hidrógenos. Por último, el tercer gran grupo son aquellos que poseen dentro de su cadena lateral azufre. Son básicamente dos, cisteína y metionina. Y como vamos a ver a continuación, algunos van a ser polares y otros apolares. Estos que contienen azufre son muy importantes para el establecimiento de la forma 3D de la proteína. ¿Cuáles son los efectos de los diferentes grupos laterales o cadenas R? Inicialmente tenemos los no polares e hidrofóbicos, es decir, aquellos que son de naturaleza apolar. Se caracterizan, como les había dicho anteriormente, porque carecen de oxígeno y en su estructura aparecen una gran cantidad de carbonos e hidrógenos y asimismo de anillos, como los que observamos aquí. Nos llama la atención que la metionina, uno de los que contiene azufre, se encuentra en el grupo de los apolares. Nosotros pensaríamos que el azufre es polar, pero en este caso son 3 carbonos completamente apolares contra un solo azufre. Por lo tanto, la apolaridad de los carbonos supera al azufre y este se convierte entonces en un aminoácido apolar. Nuevamente les llamo la atención sobre cómo lo único que cambia entre un aminoácido y el otro es su cadena lateral. La estructura central, amino, carbono quiralo alfa, hidrógeno y carboxilo, permanece inalterada. El otro grupo es el de los polares. Estos polares se caracterizan porque tienen oxígeno o porque poseen una carga positiva o negativa. En este caso, y para todos ustedes de ahora en adelante, la presencia de una carga en la cadena lateral es sinónimo de polaridad. Mucho cuidado en no confundirla muchas veces con la carga que posee el grupo carboxilo. Estamos hablando de la carga en una cadena lateral o R. Estos son polares y también se dividen en dos grandes grupos. Si la carga es negativa, entonces el aminoácido será polar ácido. Y si la carga es positiva, el aminoácido será polar básico. Estas moléculas cargadas positivamente o negativamente tienden a ser ionizados en el interior de la célula, que contiene una gran cantidad de agua, principalmente siendo donantes de hidrógeno, los que tienen una carga negativa, mientras que los que poseen una carga positiva tienden a ser aceptores de hidrógenos, también ionizándose en la estructura de la célula que contiene una gran cantidad de agua. El tercer grupo, el de los aminoácidos que contienen azufre, son muy importantes porque forman puentes disulfuro. Estos puentes, como el que encontramos en el recuadro amarillo, se forman entre los grupos sulfhidrilos, particularmente estabilizando la estructura 3D de la molécula. Recuerden que solo existen dos con azufre, la cisteína y la metionina. Y como vamos a ver más adelante, esta estructura 3D es muy importante, sobre todo para la función de las proteínas. En particular, estas están involucradas en el cabello rizado, por ejemplo. Una persona con cabello rizado contiene dentro de las proteínas que forman el cabello, colágeno, melanina y demás, una gran cantidad de aminoácidos con cadenas laterales ricas en azufre. ¿Por qué lo sé? Porque estas cadenas laterales son las encargadas o las responsables básicamente de los bucles o de los cachos que se forman
en este tipo de cabello en particular. Como vamos a ver ahorita, ellos causan un doblez en la molécula que coincide con ese tipo de apariencia del cabello, mientras que aquellas personas que presentan un cabello mucho más liso carecen de este tipo de aminoácidos en su estructura. Estos puentes disulfuro se forman entonces cuando a lo largo de una cadena de la proteína o de una cadena polipeptídica existen residuos de este tipo de aminoácidos con azufre. De forma espontánea, estos van a formar un enlace disulfuro estabilizando la molécula. En algunos tipos de proteínas, como por ejemplo la insulina, estos grupos o estas asociaciones de puentes disulfuro son muy abundantes y son muy importantes para la estabilidad de la proteína. De tal manera que si estos residuos cambian por una mutación y en el lugar de la cisteína se coloca cualquier otro tipo de aminoácido y este puente disulfuro no se forma en este tipo de residuos o en esta posición en particular, la proteína pierde función, pierde estructura y puede acarrear enfermedades que ustedes ya conocen por falta de insulina en el interior del organismo. Entonces, fíjense ustedes la importancia de este tipo de enlaces para mantener las estructuras de las proteínas y sobre todo su función. Ahora que ya hemos conocido los diferentes tipos de aminoácidos y la forma como se caracterizan, aprendamos entonces un poco cómo se unen para formar a la proteína como tal o cómo se unen para formar a la macromolécula. El tipo de enlace a través del cual los aminoácidos se unen para formar estructuras polipeptídicas o proteínas reciben el nombre de enlaces peptídicos y ocurren entre los grupos amino de un aminoácido y los grupos carboxilo de otro aminoácido con un proceso de deshidratación, es decir, de pérdida de una molécula de agua. Esta estructura que ustedes observan en la parte central y que yo estoy resaltando con el puntero es lo que conocemos entonces como una cadena polipeptídica, producto de la unión de numerosos aminoácidos. Esta unión es producida por enlaces peptídicos con pérdida de una molécula de agua cada vez que se producen. Observen ustedes cómo esta cadena polipeptídica inicia con un grupo amino y termina con un grupo carboxilo. Y adicionalmente, como en este residuo, el número 4 y este que está aquí, que es el número 11, se forma un enlace disulfuro como los que acabamos de observar. Este presenta en su estructura lateral azufre, este también, y de forma espontánea forman el enlace disulfuro. Observen cómo el enlace obliga a la molécula que era antes lineal a generar un loop o a generar un doblez característico, el cual es muy importante para estabilizar la estructura 3D, pero también funcional de todas las proteínas. Ahora bien, ¿cómo ocurre el enlace peptídico? La teoría nos dice que esto es un aminoácido. Observen ustedes el grupo amino, observen el carbono central, la cadena lateral que no funciona en este caso, el hidrógeno y obviamente el grupo carboxilo. Y aquí tenemos un segundo aminoácido con exactamente las mismas partes. Obviamente van a reaccionar el grupo carboxilo de uno de los aminoácidos con el grupo amino del otro aminoácido estando frente a frente. Lo importante en este caso es extraer una molécula de agua. Ustedes saben que el oxígeno con el doble enlace es muy estable y no reacciona, por lo tanto el OH es el más reactivo de todos. El agua va a salir entonces del OH y de uno de los hidrógenos del grupo amino del aminoácido que se encuentra enfrente. Saco el agua, como ustedes observan aquí, y simplemente uno lo que queda luego de eliminar o deshidratar a las moléculas. Al unir lo que queda, me queda directamente este carbono unido a este nitrógeno, como observan en la figura de la derecha. El enlace peptídico será entonces este que aparece en rojo, CN. C, doble enlace con el oxígeno, NH. CN. Más una molécula de agua que ha sido extraída del proceso de deshidratación. También les llamo la atención sobre cómo esta molécula, que es un dipéptido, son dos aminoácidos unidos, está formándose en la parte inicial por un grupo amino, terminando con un grupo carboxilo, tal y como lo observábamos en esta cadena fabricada por muchos más o hecha de muchos más aminoácidos. El inicio es un grupo amino y el fin es un grupo carboxilo. Un grupo amino al inicio y un grupo carboxilo al final, unidos a través de un enlace peptídico CN.
Esta es otra representación de la formación del enlace peptídico. Observen cómo funciona ahora en este caso entre estos elementos que están siendo protonados con carga negativa. Observen el HN3 más, y aquí está la pérdida de la molécula de agua. Sale el agua, se deshidratan las moléculas y se une lo que queda, CN, observenlo aquí, siendo que este CN es el enlace peptídico. Observen que este es un radical diferente, R1, y este es otro radical, R2. CN es entonces ese enlace peptídico. Veamos ahora una pequeña animación de cómo ocurre. Tenemos dos aminoácidos, aquí está la alanina, observen que aquí está la cadena lateral CH3 y la serina con su cadena lateral CH2OH. Aquí está el enlace CN. Observen ustedes que va a interactuar o a reaccionar el grupo carboxilo de este aminoácido contra el grupo amino de este otro. Saco una molécula de agua, uno lo que queda, CN. C doble enlace con el oxígeno, NH. Nuevamente, grupo carboxilo, grupo amino, saco agua y uno lo que queda. Obviamente, para completar la reacción, más agua. A continuación, vamos a tomarnos un tiempo, ustedes obviamente en sus casas con sus cuadernos, para establecer uno o dos enlaces peptídicos dependiendo del caso para unir cada uno de los siguientes aminoácidos. Les voy a pedir que por favor, como las cadenas laterales son tan largas, ustedes reemplacen toda esta cadena lateral por R1, R2 y R3, ya que las cadenas laterales no reaccionan o no interesan para la formación del enlace peptídico, simplemente reemplácenlas para ahorrar espacio. Como el grupo carboxilo está en la parte superior, por favor intercambien este grupo con el hidrógeno, es decir, coloquen este COO-, que es el carboxilo, aquí, y este hidrógeno súbanlo de tal manera que el carboxilo quede enfrente al grupo amino para reaccionar. En este caso tendrían que establecer 1 y 2 enlaces peptídicos más 2 moléculas de agua. Aquí tenemos un segundo enlace que van a formar entre estos dos, glicina y alanina. Nuevamente van a hacer la misma modificación, R1, R2, este lo van a mover hacia acá y el hidrógeno lo van a subir. Y entre estos cuatro también van a establecer los enlaces respectivos. Ojo, no van a unir estos dos para luego unir estos dos, deben unir los cuatro, es decir, unen primero estos dos, luego estos dos con el tercero y con el cuarto, por lo que van a formar 1, 2 y 3 enlaces peptídicos. Nuevamente aquí van a tener que hacer la movilidad del grupo carboxilo hacia el hidrógeno y subir al hidrógeno para que carboxilo y amino queden frente a frente. Espero que a conciencia realicen estos ejercicios para poder afianzar la formación del enlace peptídico como debe ser. Ahora bien, esto que aprendimos a hacer o esto que acabamos de entender como estructura proteica no es otra cosa que la parte inicial o el primer elemento de la estructura de la proteína. Observen esta cadena que está aquí, que es una cadena polipeptídica con 1, 2, 3, 4 y 5 aminoácidos. ¿Por qué sé que son 5 aminoácidos? Porque tienen cadenas laterales completamente diferentes. Recuerden que las cadenas laterales son las que varían. Adicionalmente, cada uno de ellos está unido a través de un enlace peptídico CN, CN, CN y CN. Inician con un extremo amino y finalizan con un extremo carboxilo. Este en particular, que es un polipéptido, va a estar unido por varios aminoácidos. Y como les decía, esta estructura proteica inicial, que es la cadena polipeptídica, es solo la primera parte o el primer elemento de la estructura de la proteína. Si yo lo comparo con la proteína tridimensional de la primera diapositiva, pues no se parecen absolutamente en nada, por lo que como vamos a ver más adelante, son completamente diferentes. Para que lo entendamos un poco mejor, esta estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos en la cadena, vamos a compararla con la tejida o el tejido de una mochila. No sé si muchos de ustedes han visto cómo se teje una mochila. Generalmente cualquier tejido que se realiza, sea una mochila, una carpeta o cualquier elemento en crochet, se inicia con una cadeneta. La cadeneta es una serie de puntadas lineales que luego va a servir para ir escalando el proceso de fabricación de la mochila o de cualquier otro elemento que se esté tejiendo.
La secuencia de aminoácidos es esa cadena o cadeneta inicial, que posteriormente se va a transformar en una estructura secundaria. Esa estructura secundaria se transforma en una terciaria, que finalmente se convierte en una estructura cuaternaria, ahora sí con características tridimensionales más parecidas a lo que es una proteína. Como la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos y la primera parte del proceso de formación de la proteína, vamos a observarla un poquito más en detalle. La estructura primaria o esa cadeneta inicial es el orden de los aminoácidos en la cadena. En este caso, la secuencia de aminoácidos está determinada por los genes, particularmente ubicados en el ADN. Observemos esta estructura primaria que tenemos a nuestra derecha. Observen que es una cadena polipeptídica formada por aproximadamente 129 aminoácidos. El orden de cada uno en este que ustedes observan aquí en esta cadena primaria es determinada por los genes y particularmente por el ADN. Es como el orden de las letras en una palabra larga. Tomemos por ejemplo el ejemplo de la palabra primaria. Cada una de estas letras tiene un orden y debe ir en esa posición para que la palabra tenga sentido. Si yo tomo esta letra que está aquí, que es una A, y la cambio por una I, y cambio entonces la localización, ¿qué diría? Primira. Y primira A no tiene el sentido de primaria. Si yo cambio la posición de alguno de estos aminoácidos, por ejemplo este que es el número 25, en lugar de leucina coloco un triptófano, inmediatamente la proteína pierde sentido, como lo pierde la palabra, y pierde funcionalidad. Es por esto que un pequeño cambio en la secuencia de estos aminoácidos de la estructura primaria o de la cadeneta inicial de la proteína afectan su estructura y función. Solo un cambio, como veremos en el ejemplo siguiente, en la secuencia de los aminoácidos, puede hacer toda la diferencia. El ejemplo que vamos a observar es de una enfermedad bastante común, conocida como la anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes es causada por un cambio en 146 aminoácidos. Solo uno de 146 aminoácidos se encuentra modificado. Observemos un poco más en detalle este ejemplo. En la anemia de células falciformes, la hemoglobina, que constituye nuestros glóbulos rojos y que es la encargada del transporte de oxígeno y de nutrientes a lo largo de las células, no tiene una forma típica, redondeada y cóncava, sino que por el contrario adopta la forma de una media luna o una hoz. Este tipo de errores en la hemoglobina hace que no fluyan correctamente y que se acumulen a lo largo de los vasos sanguíneos, no pudiendo transportar ni oxígeno ni nutrientes a las células. La enfermedad es causada por una mutación en el ADN, que es el encargado de establecer el orden de esos aminoácidos. Una adenina en el ADN es cambiado por una timina y esa mutación hace entonces que las cadenas de la hemoglobina sean fabricadas en el interior del ribosoma de forma defectuosa. Estas hebras entonces se ubican de forma inadecuada, produciendo hebras de hemoglobina erradas que en ausencia del oxígeno o en la poca presencia de oxígeno adoptan una estructura en forma de media luna. Las personas con anemia de células falciformes tienen una expectativa de vida de entre 8 y 10 años. Tienen que sufrir constantes transfusiones para intentar aumentar el número de estas células normales, toda vez que estos se fabrican en la médula ósea y al ser un defecto genético, pues todas estas células están afectadas sin que haya una cura. Adicionalmente, van a sufrir de anemia porque no transportan nutrientes adecuadamente y fatiga constante por la falta de oxigenación en los tejidos y en las células generales. Quiero llamarles la atención a que es solo uno de 146 aminoácidos el que no está en la posición correcta. Veamos esto un poquito más en detalle. Quiero que observemos el orden de los aminoácidos en la estructura primaria normal de la hemoglobina y quiero que observen específicamente el residuo número 6. Aquí tenemos un ácido glutámico. A la derecha tenemos la secuencia primaria de, obviamente, la hemoglobina en un paciente con anemia de células falciformes. Observen que la glutamina o el ácido glutámico está cambiado por una valina. Y la principal diferencia entre ambos, además de que son aminoácidos completamente diferentes, son sus cadenas laterales, que son lo que en realidad los hace diferentes. La glutamina o el glutamato es hidrofílico, recuerden ustedes que es uno de los ácidos que contienen carga negativa, mientras que la valina es hidrofóbica.
En esta proteína, el glutamato debería plegarse hacia el exterior de la molécula debido a que es hidrofílico y darle el frente al agua, mientras que en este caso la proteína se plega hacia el interior en esta porción, escondiéndose del agua y cambiando completamente la estructura tridimensional y funcional de la proteína. Solo este cambio de un hidrofílico por un hidrofóbico causa entonces la enfermedad tan catastrófica. A lo largo de las siguientes diapositivas y de los siguientes videos, vamos entonces ahora a estudiar cómo esta estructura primaria que acabamos de aprender origina a una estructura secundaria, luego a una terciaria y por último a una cuaternaria. Cómo es que se transforma y termina siendo una estructura tridimensional bastante compleja en la proteína funcional.